El fútbol salvadoreño atraviesa su peor momento en la historia. Nunca había visto a El Salvador pasar por esta crisis. Llevan más de un año sin ganar un partido y de sus últimos 16 encuentros han ganado 0, empatado 7 y perdido 9. Es la mayor racha en su historia sin ganar. Pero para subirles el ánimo a mis pocos suscriptores salvadoreños, hoy les traigo un video sobre las 10 victorias más importantes en la historia de El Salvador. Así que suscríbete, deja tu like para más contenido. Comenzamos. Número 10. El Salvador 2, Honduras 0, eliminatorias 2022. El 30 de enero de 2022, El Salvador vencía por primera vez a Honduras en su propia casa y de local, lo que supuso una gran victoria, viendo que en estas eliminatorias andaba muy mal, además de que con esta derrota Honduras quedaba fuera del mundial, así que iniciamos este top con una victoria del Salvador ante Honduras. Número 9. El Salvador 12, 0 Anguila. Esta victoria es buena y recordada más porque es una de las mayores goleadas en la historia de las eliminatorias de CONCACAF, además de ser la mayor goleada hecha por El Salvador. Fue el 12 de febrero de 2008 en las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Tal vez digan que no vale porque fue contra la débil selección de Anguila, pero es que al menos en esa época metían goles, no que ahora El Salvador ni a Curazao, Trinidad y Tobago y Martinica le pueden ganar. Número 8. El Salvador 1, 0 Panamá. En 1954 se organizaban los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la Ciudad de México, en esa época donde participaban selecciones absolutas y El Salvador se proclamó campeón tras vencer a Cuba, vencer a México de local en el Estadio Olímpico Universitario por 3-2, siendo la primera victoria del Salvador ante México. Pero la victoria más importante fue el 17 de marzo tras vencer 1-0 a Panamá. De esta manera quedó puntero de la tabla con 7 puntos, obteniendo su primera medalla de oro. Número 7. El Salvador 2, Trinidad y Tobago 1. En 1968 se hicieron las eliminatorias para clasificar a los Juegos Olímpicos de México 68. El Salvador, en la última y tercera ronda, enfrentaría a los trinitarios, primero el 19 de mayo en el Estadio México González, donde ganarían 2-0, y el 26 de mayo visitaban Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, donde volverían a ganar 2-1. De esta manera quedaba 4-2 el global y se clasificaban por primera vez a los Juegos Olímpicos, un torneo muy importante. Número 6. El Salvador 1, 0 Haití. En las eliminatorias para México 70, El Salvador vivió incluso una guerra con Honduras, la famosa guerra del fútbol, donde vencieron a los hondureños en el partido de desempate 3-2 en el Estadio Azteca, pero aún quedaba un último rival, la selección de Haití. El que ganara clasificaba al mundial. Es así que El Salvador visitó primero Puerto Príncipe el 21 de septiembre de 1969, donde ganarían 2-1, pero el 28 de septiembre, de manera inesperada, Haití le ganaría 3-0 a El Salvador en su propia casa. A pesar de que Haití ganó por goleada, en esa época no contaba el global, por lo que se hizo un tercer partido de desempate jugado en Jamaica. Aquí el 8 de octubre, El Salvador ganaría 1-0 y de esta manera se convertían en el primer país centroamericano en clasificar un mundial FIFA, el de México 70, aunque no le fue tan bien. Número 5. El Salvador 1, Haití 0. Sí, otra vez con Haití, pero esta vez fue 12 años después, en el campeonato de CONCACAF 1981. El Salvador, después de vencer a México en la segunda fecha, empataría con Cuba y con Honduras, pero en la última fecha, El Salvador tenía que ganar su último partido contra los haitianos, y que el partido entre México y Honduras quedara en empate. Es así que el 19 de noviembre, El Salvador ganaría 1-0 a los haitianos, y de esta manera quedaban segundos de la tabla como subcampeones, pero clasificaban a su segundo mundial de la historia, el de España 82, aunque ya en el mundial no les fue tan bien. Número 4. El Salvador 2, Estados Unidos 0. El Salvador y los Estados Unidos se han enfrentado varias veces, y aunque los gringos los tienen de hijos, esta victoria es especial, ya que es la única victoria de la selecta sobre Estados Unidos. Fue el 18 de febrero de 1992 en un partido amistoso jugado en la capital salvadoreña, donde ganarían 2-0. Desde esa vez, no le han vuelto a ganar a Estados Unidos, aunque en la Nations League 2022 estuvieron tan cerca de ganar, pero de último minuto les empataron. Número 3. El Salvador vence a México en la final. En 2002, El Salvador organizó por segunda vez los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y tras pasar la fase de grupos como líder de grupo y vencer a Venezuela en cuartos de final y a los haitianos en semifinales, enfrentarían a México en la final en el Estadio Cuscatlán. El partido lo empezó ganando México, pero luego lo empataría El Salvador para irse a tiempo extra, donde ninguno logró anotar. Ya en los penales, en el último tiro, México fallaba su penal y El Salvador se proclamaba por segunda vez campeón del oro, siendo hasta el momento su última medalla. ¡Falla! El Salvador
Número 2. El Salvador 3, Trinidad y Tobago 2. En la Copa Oro de 2021 puede considerarse la mejor que ha hecho El Salvador en bastante tiempo, ya que es la primera vez que ganan 2 partidos seguidos en fase de grupos. Debutaron ganándole a Guatemala 2-0 y luego en la segunda fecha vencieron a los trinitarios 2-0 y aseguraban su pase a los cuartos de final, pero quedarían segundos de grupo tras perder con México 1-0, pero le jugaron un buen partido y estuvieron cerca de empatar en los últimos minutos. El Salvador en esa Copa Oro quedaría quinto lugar de 16 selecciones, siendo la mejor selección de Centroamérica en esa Copa Oro 2021. Y número 1. El Salvador 1, México 0, Campeonato de Naciones de la CONCACAF 1981. Ese año el campeonato servía igual como clasificación para el Mundial de 1982. Aquí El Salvador conseguiría una de sus mayores victorias, ya que en la segunda fecha El Salvador enfrentó a México, quien era el vigente campeón. Aquí se enfrentaron la estrella salvadoreña del momento, el Mágico González, contra Hugo Sánchez de México. Fue un partido muy disputado, y como el partido se dio en el estadio de Tegucigalpa, en Honduras, la mayoría de la afición era salvadoreña y local. Todo se vino abajo para México, ya que un gol al minuto 81 de Eber Hernández puso en ventaja a El Salvador, que al final ganaría 1-0. Esta era la segunda victoria de El Salvador sobre México. Esta victoria fue muy celebrada en el país, ya que en ese momento atravesaban por una guerra civil. Estas fueron 10 grandes victorias de la selecta. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete a mi canal, comparte el contenido y nos vemos en el próximo video.